Social, IMSS. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del MICEF, es presidente de la Comisión de Educación y Valores de la Fundación ASIR, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación del Empresariado Mexicano, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, y preside el Consejo Editorial de la revista México Social. También es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas en la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Les pido por favor, demos un fuerte aplauso al maestro Mario Luis Fuentes. Hacia una política de inclusión social para los pueblos indígenas. Comentaba hace rato con uno de los ponentes que después de dos días intensos de reflexiones, en las cuales sin duda las conferencias magistrales han buscado abordar todas las dimensiones, siempre es un desafío, decirlo no dicho como siempre me cuestiono, tratar de poner los acentos donde no han estado y poner finalmente preguntas de mayor profundidad que nos den cuenta no solo de los avances, del enorme esfuerzo que se realiza. Y ahí permítame hacer un primer acento. Yo estoy consciente del enorme esfuerzo que se realiza, sobre todo por organizaciones, por liderazgos indígenas, por algunos funcionarios, servidores públicos en distintas entidades del país. Se vuelve una acción heroica para mí, dado el contexto de país. No obstante hacer ese reconocimiento y poner este acento de que estoy muy consciente de este esfuerzo, creo que yo creo que es conveniente volver a insistir y sin dudas seguramente voy a hacer énfasis en algunos temas que se han tocado, sobre todo por mis colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Partiría de reflexionar que hace 20 años, casi 20 años, en 1994, ante la enorme realidad de un movimiento que hizo visible que no obstante las reformas que se habían hecho durante los 80s y principios de los 90s, el país seguía siendo un país injusto, un país muy desigual. Hace 20 años, 1994 y los años que siguieron, pareciera, y así lo señalaba una de las gentes de mayor convicción, coherencia personal y conocimiento. El doctor Arturo Barman señalaba hace tiempo, en un libro que escribió Los Indios de México, que hace 20 años parecía que se abría una oportunidad para avanzar en la construcción de la nación plural, equitativa, que todos aspirábamos. A raíz del 94 hubo reformas constitucionales, nuevos marcos legislativos, incluso una nueva estructura gubernamental que pudiera asignar los recursos crecientes. El saldo 20 años después es que ni las reformas constitucionales, ni las nuevas estructuras gubernamentales, ni la retórica gubernamental fueron suficientes. Atrapados en esta simplificación de la cuestión indígena, atrapados en la incapacidad de un diálogo plural que reconociera diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas, atrapados en los intereses que están asociados a los recursos naturales de las tierras de los pueblos indígenas, nuevamente las propuestas fueron muy cortas y muy lejos de las aspiraciones de los pueblos indígenas. Volvieron 20 años después, el tema indígena a ser un tema de un debate arrinconado, como lo señalaba Barman en el capítulo final de este libro. Por ello reconozco, y seguramente nuestro rector subrayó, la relevancia que la UNAM, vía la Escuela de Trabajo Social, nos convoque nuevamente a reflexionar por qué pese a los cambios constitucionales, las nuevas estructuras institucionales, el ejercicio de crecientes recursos,
los pueblos son, como señala Coneval, los pueblos indígenas son los pobres entre los pobres. De tal forma que en estos 15 años del siglo XXI continúa una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de quienes asumen las identidades indígenas. La pregunta es muy relevante porque, como todos ustedes saben, este 2015 habrá reflexiones sobre el cumplimiento de las metas del milenio. Hay, y seguramente para noviembre de este año, tendremos las propuestas de la nueva Agenda Global del Desarrollo Sostenible. Por eso es importante hacer un balance crítico de cuál es la situación de los pueblos indígenas. Pero déjenme replantear la pregunta o la afirmación que nos convoca a este Congreso. El Congreso nos dice hacia una política de inclusión social para los pueblos indígenas, diversidad con igualdad y justicia social. Yo me pregunto, ¿es posible una política de inclusión social en el actual modelo de desarrollo? ¿Es deseable? Porque lo que existe es una inclusión injusta y desigual que ha generado este proceso sistemático de violación de derechos. Por eso, creo que es importante hacer una reflexión breve, coyuntural, y preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Desde dónde estamos pensando en la política de inclusión en este supuesto para mí heroico? Que hay posibilidad de justicia y equidad del modelo de desarrollo actual que tenemos. En ese sentido, en la universidad tenemos un grupo de trabajo que se llama Hacia un nuevo curso de desarrollo, que surgió a raíz de las crisis de fin del milenio y que ha tomado el objetivo, la estrategia de reflexionar en qué consistiría un nuevo curso de desarrollo. Y partimos de lo que todo el mundo ha subrayado, desde Stiglitz y los grandes premios Nobel, es que la situación que se rompió en 2008 hizo evidente que el sistema económico global es ineficiente, inestable y esencialmente injusto, y que genera injusticias a lo largo de toda la globalidad. Esta economía global, atrapada desde 2008, ha generado un lento crecimiento que está atenazado por los conflictos regionales, la ruptura de las matrices ambientales y la falta de una gobernabilidad mundial que le dé causa a todos los conflictos. Esta circunstancia de bajo crecimiento, de inestabilidad permanente, atrapa a nuestro país, que ha apostado en el actual modelo de desarrollo en la vinculación global como el centro de la estrategia de crecimiento. Circunstancia que ha llevado que en las últimas 3 décadas nuestro crecimiento ha sido no solo pobre, sino muy incapaz de articular las demandas, los reclamos sociales. Un crecimiento en las últimas 3 décadas de menos 2% nos habla de la situación real de nuestra actual estrategia de desarrollo. Por otra parte, el modelo de desarrollo vinculado al exterior ha hecho visible la debilidad de la demanda interna, la incapacidad de nuestro sistema financiero para canalizar créditos, la fragilidad de las finanzas públicas, aún con el impacto de la reforma fiscal reciente. Todo esto nos revela la debilidad de la capacidad del Estado mexicano para poder promover un crecimiento que genere equidad, es decir, trabajos dignos. La economía nacional, como se ha dicho, se ha subrayado, genera muy pocos empleos dignos, con salarios dignos, con seguridad social. Hoy tenemos que subrayar que el 60% de los que están empleados actualmente ganan menos de 3 salarios mínimos. La precarización del empleo, la expansión del trabajo informal, el mantenimiento de un desempleo abierto que dimensiona la crisis del actual modelo, nos habla, nos pone en tensión si este modelo de desarrollo que tenemos es el que deseamos que sea inclusive de las poblaciones indígenas. El impacto de la falta de ingresos en los hogares, amenazado siempre por el incremento de los precios de alimentos, por los vaivenes de las remesas, por la agresividad de muchos de los programas sociales y la baja calidad de los servicios públicos, obliga siempre a extraordinarios gastos de los hogares mexicanos para mantener sus mínimos niveles de bienestar. En medio de ello, hay que poner una crisis de la política,
Una realidad de que ahí vivimos un desencanto con las instituciones del Estado. Hay una crisis de credibilidad que no solo la enfrenta el gobierno federal, sino una generalizada desconfianza a todas las instituciones gubernamentales, a tal punto que hoy Goldenberg, uno de los economistas, uno de los politólogos más bien de nuestra facultad, ha subrayado que hoy nuestra democracia tiene graves problemas. Esta crisis de expectativas que nos genera un modelo de desarrollo económico, una fractura de la política y lo político, ha generado una enorme fractura de las expectativas, sobre todo de la población joven, que vive, que muestra agudos procesos de tristeza, desencanto, percepción de que el mañana es mucho peor que el presente y que obviamente se refleja en muchos datos sociales, como son las cifras que tenemos de las muertes en exceso evitables. Suicidios, homicidios, accidentes, hoy son síntomas de las fracturas de los entornos institucionales que acompañan a todos los individuos de nuestro país. De tal forma que es una visión macro, el actual modelo de desarrollo nos está llevando a vivir una situación en que creo que nunca la habíamos percibido o sentido los que somos de las generaciones del siglo XX. Por primera vez tenemos que aceptar que es muy probable que las generaciones que nos siguen vivirán un México con menos expectativas, menos bienestar y menos ingresos. Es decir, la sensación de la desesperanza que implica un futuro sin la posibilidad de construir una vida digna. En esta noción, claro que hay una situación grave en términos de poder enfrentar que la única manera de poder construir caminos de mayor democracia, bienestar, procesos para la construcción de nuevos estrategias de desarrollo, pasan por cuestionar o reflexionar más bien cuál es la situación del poder y la política en nuestro país. Y hoy tenemos que decirlo, la clase política cada vez más pequeña, se está autorregenerando, cerrada por los circuitos de representación y las redes de control y de soporte que han generado los grandes intereses. Los partidos políticos, el esquema esencial para la participación de todos en la política, más parecen empresas electorales que sirven como mercados para distribuir entre los mismos el poder, y cada vez es más clara su reducida capacidad para representar demandas sociales de base. Obviamente, incapaces de poder articular una demanda política de los grupos indígenas. Atrapado en esto, las fuerzas de poder partidista hoy se ven también impactadas por la corrupción, la impunidad diaria y la evidencia de los problemas que enfrenta nuestra democracia. Esta problemática, Mauricio Merino, en 2010 señalaba en sus libros que se manifiesta en la corrupción. La corrupción es un síntoma, más que un resultado de la fractura de las estructuras políticas de poder. La corrupción es nociva no solo porque refleja la traición de los servidores de lo público que se hacen estos recursos, sino es una traición y es un enorme impacto porque impide la construcción de sociedades justas. Merino sostiene con razón que la corrupción de las instituciones es el enemigo más encarnado de la justicia. Esta apropiación ilegítima de lo público, de todos aquellos funcionarios que traicionan el espacio público donde se desenvuelven, se apropian de recursos como si fueran propios y lo usan para su beneficio, se convierte en un síntoma de la crisis del poder, la crisis de la política, y es un síntoma de la fragilidad de nuestra democracia. Aunado a esto, lo que se ha dicho muchas veces, somos una nación que está siendo desafiada por todas las violencias, no solo la de los grupos organizados, desafiada por las violencias en los hogares, en los entornos públicos, en las relaciones personales. En ese marco, el Estado mexicano es poco creíble. No tiene capacidad para regular los mercados, no tiene capacidad para realmente garantizar un Estado de Derecho, no tiene capacidad para mantener el exclusivo uso de la fuerza como monopolio absoluto del Estado. En esta república fragmentada en cacicazgos estatales y regionales, en enclaves que excluyen y segregan, las demandas de un gobierno son realmente las demandas de un gobierno que es incapaz de poder procesar
la complejidad social se expresa también en la enorme fragilidad de sus municipios, de sus gobiernos locales. En síntesis, tenemos un Estado de Derecho fracturado, con un sistema de justicia atrapado en la justicia y con grandes problemas para poder regular el crecimiento que promueven estos mercados, que promueven mayor concentración y mayor injusticia. Para sumar a esta complejidad, tenemos una cultura que promueve el esfuerzo individual, los valores como el egoísmo, la concentración, y que van erosionando las virtudes de la solidaridad, de la fraternidad, de la noción de los otros como parte de una misma nación. En ese sentido, la pregunta que yo me hacía ¿es deseable? ¿Es posible la inclusión social de los pueblos indígenas en el actual modelo de desarrollo, en el actual modelo de poder? Y en ese sentido, es importante repasar algunas de las cifras o los datos sociales que sin duda han sido mencionados en el salón en los últimos días, incluso seguramente por el señor rector José Narro. No solo tenemos esta realidad que 32 millones de mexicanos están en rezago educativo, es decir, no han terminado educación básica, son analfabetos. No solo tenemos la realidad de que 8 de cada 10 mexicanos se enfrentan sobrepeso, obesidad y el incremento de las adicciones y el número de suicidios que ya rondan los 6,000 al año. No solo tenemos la realidad que solo 20 de esta nación de 123 millones de mexicanos se pueden considerar que no son pobres o vulnerables. La cifra de desigualdad en nuestro país se refiere a esto. Solo 2 de cada 10 mexicanos hoy en día no son pobres o vulnerables. Esto nos habla de la enorme desigualdad, de la enorme concentración e injusticia que se ha generado. Más aún, cuando vemos la distribución del Producto Interno Bruto al trabajo y al capital, nos damos cuenta que en nuestro país solo el 27% de toda la riqueza que se genera cada año se va al trabajo. En ese sentido, la mortalidad inaceptable, los datos de pobreza que nos da Coneval de los 52 millones de mexicanos en pobreza, nos hablan de la realidad de un modelo de desarrollo que tiene que ser cuestionado. Se ha dicho y seguramente se ha insistido en este salón, las dimensiones de desigualdad, pobreza, exclusión y discriminación se acentúan en los 18.1 millones de mexicanos que se asumen, que se consideran indígenas. En cada uno de los 2.500.000 hogares, no hay duda que en estos hogares indígenas, estas dimensiones sociales, estos datos sociales se expresan en tristeza, en soledad, en enorme sensación de la vulnerabilidad creciente que viven. En ese sentido, nuevamente, todos estos datos, cuando uno los refiere a las poblaciones indígenas o los hogares indígenas, se duplican, se triplican, a tal punto que hoy más del 50% de los hogares indígenas tienen grandes problemas para poder adquirir la canasta alimentaria. En contrario, la población indígena solo el 17%. La precariedad de la vida de la población indígena ha sido sistemáticamente mayor a la población no indígena. Las desventajas sociales originan una mayor vulnerabilidad al resto de las expresiones de marginación, profundizando las experiencias de desigualdad y exclusión, sobre todo si además se es mujer, se es discapacitado, se es viejo o se es niño en un hogar indígena. En México, poco más de la mitad de la población percibe ingresos menores que los requeridos para satisfacer sus necesidades básicas. En el caso de los hogares indígenas, 8 de cada 10 no cuentan con los recursos para simplemente garantizar su alimentación. Ante tal vulnerabilidad y riesgos que existe en el país, Coneval, este organismo del gobierno federal que hace las evaluaciones de la política social, documenta la debilidad de lo que hoy se ha llamado el sistema de protección social del país, el cual lo describe como una larga lista de programas que no son sistema, que no dan protección, que tienen grandes problemas para brindar atención a lo que requieren, y el cual describe como un conjunto fragmentado, conceptual, institucional y financieramente sus sistemas y de programas dispersos, desarticulados en los ámbitos de salud, de pensiones y de acciones dirigidas a garantizar ingresos mínimos. Más aún, Coneval recientemente nos ha señalado que los más de 5,000 programas sociales que hoy tiene el país reproducen desigualdades al diferenciar coberturas y beneficios,
a tal punto que hoy, entre más alta la marginación de la localidad, más pobre la oferta de bienes y servicios públicos. En ese sentido, tenemos que subrayar que todos los datos sociales nos señalan que el actual curso de desarrollo del país no es un espacio para la inclusión. La informalidad, las violencias, la corrupción, la creciente vulnerabilidad ante la ruptura de los entornos sociales de los hogares nos señalan que es un error pensar la inclusión de los indígenas renunciando a la construcción de un nuevo curso de desarrollo. No repitamos el error de pensar que la solución de la cuestión indígena puede separarse de los problemas nacionales. La cuestión indígena no puede aislarse de la necesaria agenda de transformación nacional y pensarse que puede haber soluciones particulares para los grupos, los pueblos indígenas. Soluciones que, por otra parte, mantienen la segregación para justificar acciones compensatorias. Simplificar, reducir la cuestión indígena, separarlo del problema particular, separarlo o abordarlo como un problema particular, implica asumir que no es necesario un cambio en la estrategia de desarrollo, sino un tratamiento de excepción. De tal forma que pensar en una agenda de inclusión social sin plantear la necesidad de un nuevo curso de desarrollo lleva nuevamente a enfrentar el tema de los indígenas como un tema de los otros, los que siempre han sido víctimas y requieren compensación, con lo cual se sigue asumiendo que no se requiere una agenda de transformación nacional. Por otra parte, el Congreso también nos pone una marca al decirnos, al hablar de diversidad con igualdad y justicia. La reflexión que a mí me provoca esta afirmación va en estas líneas. La diversidad del país y de los pueblos indígenas no admite ni reducciones ni simplificaciones. Los indígenas e indígenas no son una corporación, sino un archipiélago lingüístico y cultural que no está exenta de vivir claras contradicciones. La pluralidad y diversidad es profunda. La diversidad también se vincula con fragmentación. La mayoría de los indígenas arraiga su raíz de identidad en las comunidades rurales, que a veces significa debilidad frente al exterior, pero sin duda son los fuertes elementos de cohesión interior que les permite construir su cultura, su percepción, su cosmogonía. Más de 180.000 localidades en nuestro país, menores de 2.500 habitantes, en donde se fragmentan muchos de los pueblos indígenas, que nos hablan de la complejidad de esta diversidad y esta fragmentación, y que nos pone en tensión en esta relación entre diversidad, fragmentación y desigualdad, que solo es abordada con un marco conceptual que resulta muy anacrónico para poder enfrentar esta triada que genera también injusticia y desigualdades. Por otra parte, cuando se pone enfrente de nosotros la afirmación de justicia social, la pregunta que yo me hago es ¿qué significa o qué entendemos por justicia social? Por una parte, lo que se ha dicho, se tiene que reconocer injusticias y sin duda actuar contra ellas. Pero una dimensión de la justicia social implica señalar, hacer explícito quiénes son los responsables de la injusticia social. No se pueden mencionar y subrayar o hacer la proclama de justicia social sin señalar que la justicia, para que sea justicia, requiere que haya actores, dimensiones que generen esta misma injusticia. En ese sentido, la justicia, si entendemos como un problema de equidad, también tiene que ver con una dimensión del poder, porque sin duda la injusticia es una expresión del poder desigual que hoy vivimos. En ese sentido, tenemos que plantear que para una noción de justicia implica el poder eliminar todas las condiciones iniciales de desventaja que tiene la gran mayoría de la población, sobre todo los pueblos indígenas. En ese sentido, esto nos lleva y nos debe llevar a tener que enfrentar en estas dimensiones del poder una moral privada donde prevalece el egoísmo, el consumismo, la ganancia a cualquier razón, y que sin duda nos habla de otras de las dimensiones complejas cuando uno invoca el concepto de justicia social, la ruptura de la ética, la ruptura de la moral privada. Y ahí nuevamente estamos ante una enorme realidad, la debilidad del Estado mexicano,
para poder lograr limitar la acción, el comportamiento de individuos que con poder maximizan su beneficio individual por encima de todos, a costa de todos. Y sobre todo, a costa de erosionar la solidaridad. Esa puente de brazos entrelazados entre libertad y igualdad, como lo expresaba Octavio Paz, que nos permitía, o nos debe permitir, construir la justicia social. En ese sentido es importante, más allá de esta reflexión, en la cual insisto que es necesario tener noción de las grandes injusticias de los pueblos indígenas para plantear la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, que reconozcamos que tenemos que tener una agenda inicial para frenar estas injusticias. En ese sentido, no hay duda que hay un tema que tiene que ver con las autonomías, con los reclamos de los pueblos indígenas de ser capaces de gobernarse a sí mismos, de la aplicación imparcial de leyes, pero también, urgentemente, de garantizar esta relación de esfuerzos que permitan ir reduciendo las desventajas, servicios, caminos, empleos, escuelas, demandas repetidas durante décadas. En ese sentido, es fundamental que estas políticas sociales, su aplicación, deben enfrentar las causas de marginación y retroceso y poder rápidamente, urgentemente, enfrentar estas desventajas que crecen y que sin duda están incidiendo en las otras manifestaciones de enfermedad, de muerte, de soledad, de tristeza, de desesperación que hoy se vive en el país. La superación de las demandas e exigencias no está en la disputa de los derechos, no está en la disputa del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a gobernarse a sí mismos, sino en la educación de los mismos en los contextos de una nación extremadamente diversa, desigual y con una democracia que tiene problemas y que requiere enfrentarlo por lo menos en tres ejes principales que son parte de una agenda inicial que creo que debemos discutir consistentemente a partir de este Congreso. La realidad de la inseguridad e injusticia que se vive en el país y sobre todo en los pueblos indígenas. La enorme realidad de aceptar que somos un país desigual y diverso en los que la concentración del poder y la representación ocupan un papel muy importante para poder transformar las relaciones desiguales que tenemos. Y un cuarto eje, la realidad de la degradación de los recursos naturales y el ambiente que pone en especial tensión la situación de los pueblos indígenas. En ese sentido, tenemos que repensar cómo brindar servicios públicos de calidad a escalas diferentes, cómo poder fortalecer la democracia comunal y local, cómo revertir el deterioro de los recursos naturales, cómo construir unidad en la diversidad y en la dispersión, cómo construir en pequeña escala acciones que permitan garantizar una vida digna, cómo lograr fortalecer la resistencia al crimen y al narcotráfico que están enfrentando las localidades y los pueblos indígenas. En ese sentido, yo estoy convencido que si hay un tema que nos reclama escribir y hablar tomando partido, es el tema indígena. Tenemos sin duda que combatir la desigualdad y la injusticia, pero implica sobre todo tener claridad qué queremos. Queremos un nuevo curso de desarrollo, donde todos tenemos posibilidad de vivir con dignidad. Queremos una sociedad que practique la solidaridad y la responsabilidad y la tolerancia como conductas sistemáticas y comunes, es decir, conductas atadas a una democracia que signifique la garantía y el ejercicio de todos los derechos. Por eso, tenemos que afirmar que solo podrá hablar de haber inclusión social si transformamos el modelo de desarrollo social. Si rechazamos esta idea que se puede, con el actual modelo de desarrollo, generar acciones compensatorias y seguir tratando a los grupos indígenas como otros que requieren una acción específica, asumiendo que el actual curso de desarrollo nos puede dar la equidad, la justicia y la igualdad. En ese sentido, insisto, solo podrá haber igualdad y justicia si aceptamos que la transformación de los indígenas está aparejada a la transformación de todo nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Este tercer día de trabajo, de actividades, ya lo decía el maestro Mario Luis Fuentes, pues sí, muy intenso. Y de verdad agradezco mucho en principio el favor de su asistencia, de su presencia, y quiero agradecer nuevamente que por tercera ocasión el maestro Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Trata de Personas de nuestra Universidad Nacional, integrante de la Junta de Gobierno, coordinador del programa de especialización en desarrollo y pobreza en la Facultad de Economía de nuestra universidad, y con una trayectoria extraordinaria en los temas sociales, que también pues, nos han convocado, por supuesto, en una escuela como la nuestra. Nos acompaña nuevamente. Maestro, muchas gracias. Y bueno, como lo hemos hecho y tenemos tiempo, eso me alegra mucho, tenemos tiempo, vamos a abrir un espacio para sus preguntas, para sus consideraciones. Aprovechemos de verdad a nuestros y nuestras ponentes que hoy están con nosotros, y les voy a pedir un enorme favor si me ayudan como siempre, y gracias por ello, con el micrófono, y empezamos por este lado. Por favor, adelante, vamos escuchando, tomando nota, y al final le pediremos al maestro sus consideraciones. Gracias. Antes que nada, le felicito por su exposición, muy entendible, muy clara, muy precisa. Hace algunos años, cuando estalló el movimiento zapatista, el embajador emérito Madero me dijo que cuando los indios digan a mediodía que es de noche, es hora de encender las farolas. Y es lamentable que los verdaderos liderazgos indígenas no se les haya ocurrido decir que es de noche, sino ya estuvieran prendiendo las farolas y preocuparse por los problemas que aquejan a las comunidades indígenas. En Morelos quise promover la creación de los pueblos indígenas, de los municipios indígenas, como lo era Coatetelco, Xochocotla, Alpuyeca, Tetelcingo y Hueyapan. Y ahora oficialmente lo han prometido hacer, y sin embargo este gobierno de izquierda nada más se va en puras pláticas y no hace nada por los indígenas de Morelos. Y quiero aprovechar, hace unos días un ponente de la ciudad, hablando de una justicia para los indígenas de la ciudad como capital del indigenismo mexicano, habló de una credencial, y me pareció que es como ponerle placas a un vehículo con esa credencial. Ya no más falta que nuestros indios paguen tenencia y otros impuestos que les cobran a los autos. Estoy en desacuerdo con ello porque ya significa una marginación. Le felicito, maestro, y quise hacer este tipo de reflexiones porque la atención a los pueblos indígenas, y para que exista verdadera justicia social, nada más que pongan en práctica los 5,000 programas, que significan también 5,000 camionetotas y 5,000 salarios, y además con que las leyes se apliquen correctamente y se respeten. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, con su pregunta, su consideración. Adelante. Buenos días. Buenos días. Quiero felicitarlo por este análisis y reflexiones que hace sobre la justicia social en México. Hablando de justicia social, creo que se nos ha olvidado hablar de Ayotzinapa, se nos ha olvidado hablar también del EZLN, y como bien decía, México no tiene memoria. Parece ser que se nos está olvidando que nos faltan 43. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, permítanme decirles que, y lo voy a decir tal cual, y usted es egresada de la escuela, en la escuela ni omisión ni indiferencia. Y en la escuela, en todo momento, no solo por parte de profesoras o autoridades, sobre todo alumnas y alumnos, han estado siempre presentes en estos temas, han denunciado, han protestado, y a ello también hemos reconocido la barbaridad y la barbarie que ha sucedido no solo en Ayotzinapa, a lo largo y ancho del país.
y lo seguiremos diciendo porque hay ponentes que lo han mencionado, que han hablado del EZLN, de la importancia, y por supuesto que sí, no podemos vivir en un país en donde las violencias, y ya lo decía el maestro Mario Luis Fuentes, se sigan presentando, y es inaceptable, y lo hemos dicho de diferentes maneras, lo que ha pasado en Ayotzinapa. Por eso vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias. Bueno, continuamos, por favor. De aquel lado, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Arturo, vengo del estado de Oaxaca. Me parece muy interesante todas las ponencias que se han presentado y pareciera que estamos en un momento histórico poniendo toda vez en la mesa de la discusión el problema indígena. Esto lo puso el EZLN en 1994. 20 años después seguimos construyendo y reflexionando y repensando. Tal vez todavía es un proceso reflexivo embrionario, todavía no logramos madurar, no hemos logrado el desarrollo en el binomio de la reflexión y de la acción. Mi pregunta es, ¿dónde radica el obstáculo para lograr la inclusión social? ¿Es en las altas esferas de poder? Si ellos tienen muchísimos intereses, ¿realmente se va a lograr esa inclusión si depende de ellos? ¿Es en la sociedad? ¿Será que todavía no nos permitimos incluir a los pueblos indígenas? ¿Es la indiferencia? ¿Se puede lograr justicia social bajo la batuta de los que están en el poder? Gracias. Muchas gracias. ¿Y había alguna otra intervención? Por favor, si me ayudan de este lado con el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, lo felicito por su conferencia. Y cuando usted comenta sobre la corrupción, es un tema bastante importante. Me recuerda el asunto del deslave que ocurrió en la carretera Marquelia-Tlapa a causa de dos ciclones en el 2013, el Ingrid y Manuel. Desgraciadamente, en esa ocasión, la ayuda no llegó a la montaña, o si llegó, llegó a medias, porque toda la ayuda estuvo en Acapulco. Pareciera que solamente ahí había ocurrido la contingencia. En esa ocasión, leyendo a un reporte de 20 años de trabajo de Tlalchinola, que también se me hace raro que no esté aquí, las organizaciones de derechos humanos como Tlalchinola, que han trabajado con pueblos indígenas. Leyendo su reporte de los 20 años de trabajo que han hecho ellos, que han luchado, ellos de la mano se organizaron con las comunidades indígenas de Tlapa, Malinaltepec, Iliatenco, y recibieron ayuda de diferentes organizaciones y diferentes comunidades indígenas que viven en el extranjero. Y de esa manera surgió también un programa que me llama la atención, que se llama Que llueva maíz. Y esto es bien importante, la participación de las comunidades. Y por otro lado también retomo el asunto que no lleguen los recursos, ¿no? Y a veces uno participa, hay personas que participan en las redes de complicidades, ¿no? de ese recurso que a veces no llega. Y lo veo en las carreteras principalmente, que en lugar de invertirle el mínimo, el 4% del presupuesto para construir las carreteras, se va quedando en diferentes lugares. Y lo peor es que en ocasiones hay personas que venden la cal o los recursos que se van a utilizar para la infraestructura de la carretera y
y la misma comunidad compre ese material. Entonces, de esa manera uno está participando en esas redes de complicidades y así como eso podemos hablar de diferentes situaciones. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra participación? Por favor, y pasamos a los comentarios del maestro Mario Luis Fuentes, por favor. Buen día. Adelante. Araón Díaz, profesor de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Haces una estupenda reflexión a raíz de hechos ocurridos en nuestro país a partir de 1994 y cómo el Estado ha evadido y no ha asumido la responsabilidad que le toca. Me gustaría que nos compartieras tu reflexión como titular de una cátedra. ¿Cuál es la participación que ha tenido las universidades, la universidad, la UNAM como máxima casa de estudios, los académicos, las ciencias sociales? ¿No acaso también estamos atrapados en esta misma dinámica? ¿No acaso también reproducimos injusticias sociales? La currícula en las universidades. Hemos sido capaces a partir del 94, como un hecho bastante importante, hemos sido capaces de construir puentes entre la realidad y la universidad, o estamos en nuestro mundo color de rosa creando artículos para revistas indexadas y en un sistema de puntos, en un sistema de confort que nos aleja cada vez más de nuestra realidad. Gracias. Muchas gracias y le pedimos al maestro Mario Luis Fuentes sus comentarios y reflexiones. Muchas gracias, Aaron, profesor. Gracias. Sí, por sus comentarios. Yo parto, y de hecho, una afirmación que todos compartimos. Después de igual a nada es igual, digo, retornar. Y eso exige, o debe exigir, un discurso más claro, más comprometido, y tomar partido, y no dar concesiones a uno mismo, y darse cuenta de que, por una parte, y me voy a referir a la reflexión que hace el profesor de la Universidad de Morelos, yo no puedo pensar un México social sin una universidad pública como el actor pensante que logre poner las preguntas de mayor profundidad y cuestionar, incluso cuestionarnos a nosotros mismos, nuestra capacidad de ser actores de una nueva estrategia, o por lo menos ser actores para tratar de detener o tratar de confrontar corrupción, impunidad, egoísmos, etc. Y sin duda, en la libertad de la cátedra universitaria, muchos maestros de todo el país, universidades públicas, hacen mucho, no suficiente, pero también hago la reflexión, sin las universidades públicas, sin los actores intelectuales, probablemente esta democracia en problemas que tenemos sería mucho más grave, pero eso no es ni debe ser un espacio para justificarnos, sino para reclamarnos. Yo le decía recientemente a muchos, incluso a mi colega, la directora de la Facultad de la Escuela de Trabajo Social, nuestras generaciones estamos totalmente en deuda. Nosotros que nos construimos en el siglo XX pensábamos que para el siglo XXI este país iba a ser un país de menor inequidad y injusticia, y nos damos cuenta que está mucho más grave la situación que cuando empezamos, lo cual reclama una actitud mucho más afirmativa. Y sí, hay una enorme realidad de que entre los incentivos se premia la publicación indexada y los puntos para hacer ISNI, y no sé, por otra parte se dice que tenemos reflexiones colectivas cuando sabemos que son desvaloradas. Tenemos que salir de nuestro atrapamiento y pensar fuera del círculo y pensar realmente en esta dimensión que nos debe reclamar. Tenemos que hacer mucho más y más rápidamente. Y en ese sentido, nuevamente, no se puede pensar el país y no se puede decir inclusión social sin plantear que este modelo de desarrollo que implica poder, que implica la política, que implica reconocer nuestra democracia, pero también reconocer que hoy en día
La corrupción es un síntoma de esta enorme fractura que tenemos y que requiere hacer mucho más para que no se repitan los nombres de Xinapa, de San Fernando, Atlaya, Chenaló y tantos otros, los charcos, que han significado pues eso, la realidad de un modelo que no solo nos distribuye, sino también genera enorme dolor e injusticia. Y en esa parte creo que en democracia, la única manera para construir un modelo de inclusión, de justicia, en la diversidad como nos convoca, es haciendo uso de la política y lo político. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que tenemos los que damos una materia, una clase, es convencer a los alumnos, a muchos que están aquí, o a todos, que tenemos que hacer política, que tenemos que estar constantemente buscando el diálogo y la reflexión e insistir y enfrentando estos círculos cerrados que se autogeneran. Por eso es una frase de Barman, los partidos políticos como empresas distribuidoras del poder que se autogeneran, y ahí tenemos sin duda un desafío, pero creo que todo en democracia solo a través de la política y lo político podemos transformar el país. Pero eso implica que no renunciemos a hacer política y lo político. Y no basta la academia, no basta los reconocimientos si no estamos, como en esos foros, cuestionando, planteando. Por eso es lamentable, y lo digo, que no se haya presentado algún servidor del gobierno federal para plantearnos lo que hacen. Estaba en el programa, lo digo yo, y de pronto no aparece. Y bueno, eso nos pone el reto de volver a insistir. Necesitamos forzarlos a dialogar y confrontar sus ideas, sacarlos de esos espacios de confort, de autocomplacencia y de autodiscurso. Y por eso, para eso sirven estos foros, estos diálogos. Más allá del libro, más allá de las ponencias, está esta catarsis colectiva que también comparto. Sin duda este debe ser un proceso, como muchos otros procesos, algunos desde la UNAM, otros más allá, porque deben estar aquí los líderes triquis, los líderes mames, ¿sí? Los líderes de todas las comunidades, pero están en foro, o sea, no tampoco legitimemos y pensemos que nosotros, no, ellos están también. Pero tenemos que tener realidad que estas organizaciones, como dije al principio, que hacen un enorme esfuerzo, pues tenemos que acompañarlas y enfrentarlas o ayudarlos a enfrentar esta concentración del poder y esta destrucción del poder. Y en ese sentido, yo creo que uno de los enormes acentos que tenemos que poner es que la corrupción genera injusticia. No es solo el tema personal de alguien que se lleva 6 o 10, es la injusticia que provoca la corrupción. Reducir el concepto de corrupción a este asunto meramente de castigar al responsable o que reintegre, si es posible reintegrar lo que se ha llevado, es realmente nuevamente no dar la dimensión y ver en estos fenómenos sociales y políticos una visión muy corta que nuevamente reproduce el sistema. Lo que se requiere entonces es un sistema de sanciones a los corruptos. No, la corrupción genera injusticia y desigualdad, y hay que señalarla así como el ejemplo que nos daba la compañera de la montaña de Guerrero. Y en ese sentido creo que tenemos, y le agradezco los comentarios al compañero de Morelos, uno de los temas que está en la agenda es el tema de la gobernabilidad a nivel comunitario, del reconocimiento, que hoy los municipios dejaron de ser ese espacio que decíamos del siglo XX, el espacio más cercano a la población. No, ya no son. Necesitamos crear, incluso algunos hablan de un cuarto nivel, que permita, ¿sí?, acercar justicia, en el sentido más amplio de la palabra, a las localidades pequeñas. Por eso uso la frase, las cifras de 180.000 comunidades menores de 2.500 habitantes, en donde se está expandiendo esta realidad de una complejidad demográfica, concentración en nuestras ciudades, dispersión y fragmentación en pequeñas localidades, muchas de ellas menores de 100 habitantes, en la cual, termino con esto, tenemos también que aceptar que nuestros marcos conceptuales, nuestros marcos de interpretación de las realidades sociales están muy lejos. Hoy tenemos conceptos zombies, como dice el sociólogo Simon, en el cual esos conceptos no logran realmente ayudarnos a interpretar esta realidad. Y los usamos por costumbre y hablamos de palabras huecas, por eso siempre digo, ¿qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir bienestar? ¿Qué significa inclusión? ¿Inclusión al modelo actual? No. Y termino con esto, que creo que sería mi reflexión. No caigamos en la trampa de pensar en inclusión o pensar en darle mayores servicios
a la población indígena, porque esto implicaría asumir que el modelo de desarrollo actual genera la equidad y la justicia que queremos. Tenemos que enfrentar y tenemos que subrayar que hoy la transformación de la realidad indígena solo será posible si transformamos al país. En ese sentido, creo que nuestro mayor motor, impulso, desafío, reclamo que nos debemos hacer nosotros mismos es que la dimensión social de los pueblos indígenas, que es dolor, soledad, enfermedad, tristeza y muerte, está la mayor justificación de transformar este modelo de desarrollo, y lo tenemos que hacer en democracia, con la democracia, asumiendo la política y lo político. Y eso es una cuestión de cada uno de nosotros, de tener la coherencia, de decir lo que pensamos y actuar si pensamos de esta manera en esos foros, convocando a hacer política. Muchas gracias. Bueno, pues antes de despedir, pero sobre todo no despedir porque nunca nos vamos a despedir. La escuela, permítanme decirles, es parte integrante de la Cátedra Trata de Personas. Estamos asistiendo siempre con el maestro Mario Luis Fuentes. Ahora me dio mucho gusto que en el más reciente seminario, alumnas y alumnos de nuestra escuela, profesoras, profesores, están acudiendo. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, yo le he dicho, vinculándonos, sumándonos al trabajo dentro y fuera de nuestra universidad. Con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y me da mucho gusto decirlo, a partir de un convenio que firmamos, se está impartiendo el plan de estudios de nuestra escuela en esa universidad. Y yo espero de verdad que estas generaciones que egresen del Estado de Morelos se formen profesionalmente con este compromiso social y con esta visión humanista que se requiere. Permítanme comentarles rápidamente esta revista que se llama Justo México Social, es editada por CEIDAS, que es una asociación civil que preside también el maestro Mario Luis Fuentes, y revista en la cual la escuela también ha tenido, y se lo agradezco maestro, una participación importante. Nos ha dejado el maestro Mario Luis Fuentes algunos ejemplares del más reciente tema, que justamente son los municipios el eslabón más débil. Con todo gusto se los haremos llegar, y además de los libros, además de las tesis, además de estas publicaciones que en la academia y en la investigación se generan, estas revistas importantísimas con quienes participan y se analizan y se debaten temas por estos medios, también se están produciendo. Y también permítanme decirles antes de cerrar que le agradezco públicamente porque él sabe que a nivel nacional existe una red nacional de instituciones de educación superior en trabajo social. Mis colegas directoras y directores aquí presentes de Chihuahua, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, de diversas entidades, Campeche, etcétera, y que justo el año pasado nos dio un espacio en el programa México Social en Canal 11, un espacio para hablar de trabajo social, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Y lo he dicho, no se trata de repetir un discurso que a veces resulta, con todo respeto lo digo, depresivo. Nadie nos reconoce, no, claro que nos reconocen, y claro que esta profesión es fundamental, y claro que vamos a seguir abriendo estos espacios de discusión, de debate, en donde todas las voces sean escuchadas y tengan un espacio para poder hacerlo. Por ello, mi estimado maestro, además de saludar a todas y todos quienes nos siguen por internet, que ya se cuentan en cientos, se está haciendo una transmisión, y agradezco mucho. ¿Dónde estás, Enrique? Al profesor Enrique, que es académico del Suayer, yo les quiero este aplauso, porque está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos en YouTube y se está transmitiendo en vivo todo nuestro congreso. Maestro, pues muchas gracias, de verdad, es un placer, y quiero pedirte o comprometerte para que nos acompañes en el 4º congreso que habremos de tener el próximo marzo, y que nos vaya muy bien con los resultados de esto. Muchas gracias.
Disculpen tantito, y bueno, lo hemos estado haciendo, pero no me pasaron la nota en tiempo y forma. Nos acompañan también de una organización, yo le voy a pedir que se presente y procedamos a la entrega de este obsequio. Gracias. Bueno, queremos entregar este pequeño obsequio de parte de Fundación Pro Mazahua y Fundación Pro México Indígena. Nosotros trabajamos el tema de desarrollo integral sustentable en comunidades indígenas, así como el resurgimiento de los pueblos originarios en su grandeza, y entre ellos está el taller de bordados. Bueno, este trabajo es realizado por mujeres mazahuas. Muchas gracias. Muchas gracias, y les recordamos que a las 10:30 en punto estará con nosotros la doctora Mirna Cunningham. Viene de Nicaragua y también dictará una conferencia magistral. Muchas gracias.